tal? Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos aquí. Esto es 5 Días TV. Invadimos tu pantalla para poder compartir contigo. Y antes de arrancar ya con este espacio, por supuesto que tenemos que compartir la temperatura. Vamos a hablar de que tenemos 26 grados clavaditos en lo que es la temperatura y la sensación térmica es la misma. Bueno, la humedad está en un 61%. Yo creo que la mayoría de las personas, bueno, especialmente nosotras las mujeres nos damos cuenta de la humedad con el tema del cabello. Pero bueno, no está de más compartir eso. En este caso, bueno, te invito a que te quedes prendido porque en esta tarde vamos a estar hablando en este sector de lo que es la reincorporación del deporte o de los deportes en esta tercera fase ya de la cuarentena inteligente que arranca el día de hoy. Y para darnos un poquito de detalles especiales acerca de todo esto, está con nosotros un gran atleta, ya lo presento a él y le agradezco, por cierto, el espacio que nos está brindando ya en estas horas. Le recibimos al nadador olímpico Benjamín Hocking. Ya vamos a hablar del retorno de los deportes. Muy buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Hola Nadia, muy buenas tardes. El placer de compartir contigo y con todos los oyentes y los que nos están viendo. Ahí está. Bueno, la verdad que la mayoría está expectante con lo que es el inicio de esta tercera fase y los deportes. Bueno, yo quiero saber, y seguramente todas las personas que están del otro lado observándonos, quieren saber cómo ya ves la incorporación de los deportes en lo que es esta nueva fase, cómo viviste prácticamente este confinamiento siendo deportista. Bueno, sin duda el tema de quedarte en casa, bueno, nosotros como deportistas pasamos, como sabes, mucho tiempo entrenando, poniéndonos objetivos. Y cuando empezó todo este tema de la pandemia, obviamente tuvimos que cancelar todos esos torneos que teníamos fuera. O sea, en el mes de marzo yo tenía una competencia y fue postergado también. Y luego entramos en una fase de cuarentena en el cual prácticamente, en mi caso, estuve 2 meses prácticamente dentro de casa. Nosotros como deporte individual ya tuvimos el acceso para poder entrenar gracias a las gestiones que se hizo de parte del Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes y bueno, la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos. O sea, en mi caso ya hace un par de semanas ya que volví nuevamente a los entrenamientos después de estar prácticamente 2 meses de cuarentena total dentro de casa. Y bueno, es un alivio, una satisfacción muy grande volver nuevamente a los entrenamientos. Sin duda, los objetivos, los torneos que teníamos este año prácticamente a nivel internacional fueron postergados ya para el próximo año. Como sabes, veníamos entrenando muy duro para lo que iba a ser el Campeonato Sudamericano y bueno, también los Juegos Olímpicos de Tokio, que ambos torneos, y bueno, un mundial que teníamos a finales de año también, que hace un par de semanas justamente se postergó para el próximo año. Así que de mi parte, retomando nuevamente los entrenamientos, tanto en el Comité Olímpico Paraguayo como en el Centro Acuático Nacional, obviamente acatando las nuevas medidas sanitarias de parte del Ministerio de Salud. Y bueno, pero feliz ya de volver nuevamente a los entrenamientos, de estar nuevamente en mi hábitat, como digo, ¿verdad? El agua, y muy contento por ello. Bueno, importante también resaltar esto, pero queremos saber, estos 2 meses que estuviste sin actividad ya en tu hábitat, como así lo estabas mencionando, ¿cómo Benjamín Hocking hacía para mantenerse en su casa? Ya, obviamente, en tu deporte directamente. Bueno, como sabes, el deporte de la natación es un deporte bastante específico, o sea que si uno no tiene una pileta en su casa es muy difícil de repente hacer todo el tema de los entrenamientos. Pero bueno, yo aproveché sobre todo esta semana, bueno, los 2 meses prácticamente de cuarentena dentro de casa para tratar de hacer un acondicionamiento físico general, ¿verdad? Trabajar en de repente áreas o aspectos que era un poco más flojo, como el tema de la flexibilidad o trabajos de core, que obviamente fueron planificados por mi entrenador.
Y bueno, y de esa manera también, obviamente costó muchísimo ir acompañado de una dieta saludable en estos momentos, ¿verdad? Por eso, nuevamente, hoy día con el retorno a los entrenamientos ya estamos siguiendo nuevamente un plan alimenticio que va acompañado también del entrenamiento, ¿verdad? Eh, no fue muy fácil, no fue muy fácil, pero ya feliz de estar nuevamente retornando a los entrenamientos y bueno, y tratar de mejorar cada día. Como sabes, estuvimos 2 meses parados, entonces al cuerpo también le cuesta un poquitito. Los niveles de carga de los entrenamientos están siendo graduales, empezando de a poco, ¿verdad? Porque el impacto que de repente no hacer nada a volver a un entrenamiento bastante exigente, entonces uno tiene que ir poco a poco nuevamente y buscando nuevamente ese estado de forma previo a lo que fue la época de la cuarentena. Claro, el famoso reacondicionamiento Sí. físico que todos los profesionales que están en el área manejan muy bien y por supuesto ustedes los atletas. Sí, sin duda. Sobre todo nosotros como atletas durante toda la cuarentena, el objetivo era, digamos, de los entrenamientos, era justamente no llegar a un nivel muy alto de exigencia dentro de la casa, porque teníamos que mantener nuestras defensas altas y con el entrenamiento muy intenso, eso normalmente tiende a bajar, ¿verdad? Entonces, los entrenamientos que realizamos durante la cuarentena fueron más bien trabajos livianos a moderados, no llegando al nivel de exigencia que ponemos, digamos, nuestro cuerpo todos los días al límite, ¿verdad? Justamente para tratar de cuidarnos en ese aspecto también y de que nuestras defensas no bajen, sino que al revés, ¿verdad? Mantenerlas altas para tratar de evitar cualquier tipo de contagio en ese aspecto también. Totalmente. ¿Cuántas veces a la semana entrenaba, por ejemplo, Benjamín Hawking y cuánto tiempo? Es importante saber. Sí, bueno, nosotros previo a la cuarentena teníamos un plan de entrenamiento bastante exigente. Nosotros ya prácticamente ya empezábamos la parte puesta a punto para el torneo, para el Campeonato Sudamericano que iba a ser en marzo. Prácticamente nadando doble turno, gimnasio también 3 veces a la semana, de lunes a sábado. Así que era un plan bastante exigente previo a la competencia internacional que teníamos y bueno, hoy día nuevamente retomando los entrenamientos está siendo gradual, ¿verdad? Nosotros empezamos con, digamos, una actividad física ligera y luego ya vamos a la parte de agua que empezamos a nadar 40 minutos y así de forma gradual. Hoy día sí estamos ya nadando un poquitito más cercana a las 2 horas, pero igual sigue siendo, digamos, un turno al día, de lunes a viernes, cuando anteriormente hacíamos prácticamente entre 9 a 10 sesiones a la semana, más 3 o 4 de trabajo físico, ¿verdad? Entonces está haciendo, digamos, esta carga está siendo progresiva a medida también de que el calendario de competencias se vaya actualizando. De momento a nivel internacional, este año prácticamente no tenemos ningún torneo internacional al cual apuntar, entonces también los objetivos están en espera, ¿verdad? Pero sin duda el objetivo prioritario es volver al estado de forma en el cual estábamos previo a la cuarentena. No, claro, importantísimo es lo que estás resaltando. Obviamente que cada rubro es diferente, cada deporte, por decirlo así, es Sí. diferente. Y en este caso, a mí me llamó mucho la atención cómo será que hacían los nadadores, cómo será que ellos se mantenían si no tenían obviamente todas las facilidades. Pero en este caso, bueno, ya diste un resumen espectacular. No, y sin duda, lo principal en mi caso, era justamente no tratar de perder tanto, por decirlo así. Entonces, traté de enfocarme sobre todo en aspectos que posteriormente yo podía aplicar durante mis entrenamientos de agua. Entonces, como la flexibilidad, que son aspectos que de repente uno deja más de lado porque no tiene mucho tiempo de estirar o de tener tiempo para hacer ese tipo de actividades que ayudan
a mejorar, digamos, ¿verdad? Entonces, durante esta cuarentena fue enfocarme en eso, en aspectos que yo podría mejorar y que me ayudarían posterior a la cuarentena, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy día ya retomando poco a poco los entrenamientos, estoy notando esa diferencia. Estoy notando ese trabajo que hice durante la cuarentena en aspectos, en puntos quizás un poco más débiles, pero que hoy día están mucho más fortalecidos con ese trabajo que hice durante la cuarentena. Así que estuve aprovechando muy bien el tiempo y obviamente también el aspecto mental, ¿verdad? Fue súper importante durante esta cuarentena. Hice mucho trabajo de meditación sobre todo y bueno, hoy día también eso se está notando a la hora de los entrenamientos. Totalmente todo se canaliza. Y en este caso te quiero invitar a vos, Benjamín, que por favor te quedes ahí, que me esperes un ratito, vamos a ir a Sí, la cómo pausa. no. A la vuelta continuamos con esta entrevista, así que vos que estás del otro lado, quédate. ¿Querés saber cómo le fue a Benjamín y cuál fue su proceso? La otra mitad que le falta, por compartir con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Continuamos este 5 días TV. En este caso ya tenemos una entrevista que la estamos compartiendo con el nadador olímpico Benjamín Hocking, que nos está contando toda su experiencia y su travesía ya por la cuarentena, ya un descanso entre paréntesis, pero no tan descanso porque igual tuvo que trabajar muy duro para poder estar y mantenerse. Bueno, Benjamín, continuando esta entrevista, quiero saber ahora cómo es el ingreso a las piletas. Ya no sería un sistema como el que estábamos teniendo anteriormente a esto. No, sin duda. El protocolo, digamos, de ingreso al Centro Acuático Nacional es bastante estricto. Nosotros llegamos, obviamente nos lavamos las manos, nos desinfectamos para poder luego nos toman la temperatura, desinfección del calzado, nos dan una cesta en el cual tenemos que poner nuestras cosas, como una canasta, digamos, de súper con el cual llevamos. Se sigue, digamos, la línea que es directamente a la zona de pileta.
en el cual uno ya prácticamente continúa con el tapabocas, por cierto, o sea, en todo momento el ingreso es con tapabocas. Nosotros que ya tuvimos la posibilidad de entrar en la fase 2, obviamente el distanciamiento físico entre los nadadores fue fundamental. Como te dije, el lavado de manos, el uso de tapabocas, la desinfección previo al ingreso al Centro Acuático Nacional, y la entrada y la salida del Centro Acuático Nacional eran por distintos lados, ¿verdad? O sea, por un lugar entrabas y por otro salías. Y en el agua prácticamente teníamos segundos antes de tirarnos al agua, era el momento en que nos teníamos que sacar el tapabocas. Cada atleta tenía un carril en el cual, digamos, había un carril, un nadador, un carril vacío, en el otro había otro nadador. Obviamente por horarios escalonados también. Entonces en mi turno teníamos 6 nadadores en total de toda la pileta. Hoy día con el tema de la fase 2, de la fase 3, perdón, eso también fue aumentando hoy día. Como sabes, dentro del decreto también existe la posibilidad de que los clubes tengan acceso a eso. Al Centro Acuático Nacional hay una lista, también es por horarios escalonados. Los que recién están iniciando solamente tienen, digamos, 45 minutos. Nosotros que ya llevamos un par de semanas, tenemos 2 horas de entrenamiento. Obviamente entre cada horario hay un tiempo de desinfección de todo el local. Nosotros como nadadores también es obligatorio un kit de limpieza, digamos, de desinfección, que digamos utilizamos en todo momento ahí al borde de la pileta. Y prácticamente uno va para entrenar y solamente eso, o sea, se va, llega, se tira, hace el entrenamiento, sale y ya se va a su casa, ¿verdad? Uno no tiene que estar, digamos, no hay ese contacto social, por decirlo así. Prácticamente no se habla durante los entrenamientos, solamente se hace caso al entrenador. Y como te dije, el distanciamiento físico, el tema de los horarios escalonados, la desinfección, y obviamente cuando salimos, nuevamente la limpieza de manos, y como te mencioné anteriormente, la salida es por otro lugar, o sea, hay una entrada y hay una salida. Y digamos, ese es el protocolo por el cual se está rigiendo hoy el ingreso al Centro Acuático Nacional. Y bueno, lo mismo también con el tema del Comité Olímpico Paraguayo, que al ingresar también se nos toma la temperatura, la desinfección. Y en el caso mío, que yo hago mi preparación física en el comité, de momento estamos haciendo, digamos, en una cancha de fútbol, así de forma prácticamente estamos en una cancha de fútbol 3 atletas. Como te digo, el distanciamiento físico, los horarios son muy importantes, y aspectos dentro del protocolo tanto del comité como del Centro Acuático Nacional. Importantísimo todos los detalles, y te hago la consulta, porque hoy justamente se habilitaron los gimnasios, pero están prohibidas las duchas, Sí, por ejemplo. En lo este mismo caso en el, tuyo, lo mismo en el Centro Acuático Nacional. Está habilitado, digamos, los baños para el uso de sanitarios, pero a nivel de duchas está prohibido. bueno, Entonces uno básicamente tiene que salir de nadar, cambiarse y irse a su casa, ¿verdad? es todo. Y bueno, son reglamentos que hay que cumplir. Y en el caso, bueno, hablar un poquitito a nivel imagen. Bueno, vos sos una imagen, por cierto, sos deportista, y muchas marcas que trabajan contigo. Justamente quiero saber el impacto que tuvo a nivel marcas ya con tu imagen en este tiempo. Bueno, yo creo que ha sido también, digamos, para todo el mundo, ¿verdad? No solamente a nivel de Paraguay, a nivel económico, el tema de la pandemia afectó muchísimo también a las empresas, y obviamente con el tema del deporte también, ¿verdad? Porque nosotros como deportistas de repente estamos expuestos a lo que son los medios de comunicación, o las competencias, en el cual de repente uno se le ve más a los deportistas a nivel internacional, y con eso prácticamente cancelado durante este año. O sea, imagínate, teníamos los Juegos Olímpicos que son, digamos, la máxima expresión del deporte, y en donde prácticamente todo el mundo quiere estar o ver los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Entonces
también eso afectó al deporte y también a las marcas, ¿verdad? Así que yo creo que poco a poco como país también vamos saliendo adelante y sin duda yo creo que Paraguay se posicionó muy bien a nivel del mundo, yo creo, con la lucha que está haciendo contra el COVID-19. Un ejemplo para todos los países y yo creo que eso ayuda muchísimo también a la imagen nuestra como embajadores de marcas a lo largo de todo el territorio y bueno, a nivel internacional también. No, claro, importantísimo el aporte más que nada y como estabas diciendo, estamos bien situados a nivel internacional por la rápida reacción que tuvimos, ¿eh? Y en este caso, una consulta, por supuesto, ¿cuál sería, según tu óptica, el deporte más complicado de realizar a partir de ahora, ya en este después, por decirlo así, con el modo COVID de vivir en el deporte? Sí. Bueno, yo creo que a nivel de deporte, para mí es muy complicado de repente decir cuál va a ser el deporte digamos, más difícil de retomar, ¿verdad? Porque en este caso creo que en la fase 4 recién entran los deportes de contacto, ¿verdad? Nosotros como deporte individual, bueno, ya tuvimos el privilegio de poder empezar en la fase 2. Así que yo creo que cada deporte va a tener que tomar las medidas, las acciones y nuevos protocolos, como se dice, la nueva forma de vivir después de esta pandemia y bueno, a tener que acatar los reglamentos que salgan en base a las normativas de su deporte, ¿verdad? En el caso de la natación, como es un deporte individual, capaz a nivel de competencias y eso no afecte mucho, obviamente, el tema de los eventos deportivos, capaz, ¿verdad? Porque ahí sabes que hay mucha aglomeración de personas en los eventos deportivos, pero yo creo que a nivel deportivo no va a afectar mucho el tema bueno, de la cuarentena, ¿verdad? Yo creo que a nivel mundial la natación sigue siendo uno de los deportes favoritos en lo que es los Juegos Olímpicos, así que yo creo que todo el mundo está esperando a llegar a los Juegos Olímpicos del próximo año. Estamos esperando, por supuesto, para obviamente verte a vos como nuestro representante y bueno, la mente positiva más que nada. Según tu pensamiento, ya lo mencionaste un poquitito y te sentís satisfecho con las medidas que tomó el Estado, obviamente, para poder hacerle frente a esta situación. Sin duda, yo creo que Paraguay a nivel regional y a nivel del mundo fue ejemplo, tomando las medidas a tiempo y, digamos, cerrando el tema de las fronteras también, como hoy día la mayoría de los casos son del exterior. Así que yo creo que Paraguay ha sido ejemplo para muchos países en lo que lo que sigue siendo, ¿verdad? Esta lucha contra el COVID-19. Y la verdad que me siento muy contento. También fuimos uno de los países, los primeros países también en el tema de abrir lo que es el deporte, ¿verdad? En la fase número 2, sobre todo deportes individuales que ya tuvimos un poco de acceso y eso también se debe al trabajo conjunto que están haciendo el Comité Olímpico, la Secretaría de Deportes, las federaciones de manera conjunta con lo que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Para poder llegar a un acuerdo, un protocolo sanitario para justamente resguardar también la seguridad de los atletas, ¿verdad? Totalmente, más que nada la salud hay que Sí, cuidar, hay que preservar y bueno, tratar de hacer un poco de equilibrio entre esta situación y sacarle el aprendizaje por sobre todas las cosas, que es lo vital. Ante todas las cosas malas que ocurran, siempre vamos a aprender algo que nos va a servir para el futuro. Eso es lo que yo siempre digo. La verdad que Benjamín, estoy muy agradecida, estamos todos agradecidos por el espacio que nos está dando, por la experiencia a través tuya que estamos teniendo de cómo vive hoy en día un atleta olímpico, un nadador olímpico como vos en estas circunstancias y que también puede salir adelante. Así que agradecida y únicamente, así como estabas mencionando, a partir del año que viene vamos a tener novedades con respecto a las competiciones, ¿no?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a vos también por tenerme en cuenta. Yo creo que el deporte paraguayo está haciendo un excelente trabajo, como te dije anteriormente. O sea, no solamente la natación, sino que los deportes en general. Eh, y sí, a nivel de competencias internacionales de natación, y bueno, los Juegos Olímpicos, como sabes, se postergó para el próximo año. Teníamos una competencia, un campeonato mundial en diciembre, que hace un par de semanas justamente fue postergado para el próximo año. Yo creo que a nivel internacional este año no vamos a tener competencia. Tal vez tengamos alguna competencia a nivel nacional, pero las competencias internacionales más importantes pasaron para el próximo año, ¿verdad? El caso de los Juegos Olímpicos y Mundial también. Así que en mi caso voy a estar preparándome nuevamente para formar parte del equipo paraguayo y bueno, llegar a lo que van a ser mis cuartos Juegos Olímpicos en Tokio el año que viene. Ahí está. Y vamos a estar todos atentos, Benjamín. Agradecida contigo, el mayor de los éxitos y a seguir remando ya en esta situación. Bueno, a seguir nadando, mejor dicho, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias y bueno, el placer de estar compartiendo con todos ustedes. Muy amable. Ahí está. El placer es nuestro. Agradecida con nuestro invitado, ya Benjamín Cocking, nadador olímpico, hablando un poquito acerca de lo que es la reapertura de esta, bueno, en esta tercera fase, la presencia de los deportes. Y a vos te digo que te quedes del otro lado. Seguimos con información aquí en 5 días TV. Vamos a hacer una pausa a la vuelta en este servicio informativo. Quédate con nosotros, ya volvemos.